Pues buenas tardes. El Colegio de España, que suele tener una actividad cultural bastante acentuada a lo largo de todo el año, ha tenido que cortar, obviamente, porque la actividad que se hace de seminarios y de actos en el salón de actos es siempre presencial. Y ahora queríamos reemprender y lo hemos hecho con un par de actos virtuales o en línea. Este es el segundo y le hemos pedido a José Alcamí que nos hablara de la situación en la que hemos vivido, que nos diera unos rasgos de científico sobre el virus y que en definitiva ha provocado esta gran situación de cambio, vamos, de emergencia social que hemos vivido. Ya veremos con qué repercusiones tanto económicas como sociales e incluso psicológicas. Y José Alcamí se licenció primero en medicina por la Universidad Autónoma de Madrid y se doctoró en la Complutense. Después hizo la especialidad en medicina interna, supongo que de MIR, en el Hospital 12 de Octubre y se formó en inmunología. Después vino como investigador asociado 4 años al Instituto Pasteur de París, volvió a dirigir la sección de inmunología viral y molecular del 12 de octubre y desde hace ya 20 años pues es profesor de investigación. Bueno, trabaja en el Instituto de Salud Carlos III desde el año 2000 y es profesor de investigación desde el año 2015. Dirige su gran especialidad es la inmunopatología del SIDA y dirige esa unidad en el Centro Nacional de Microbiología con una veintena de investigadores. A eso pues dedica el grueso, pero como me ha dicho personalmente, ahora como el virus era nuevo y desconocido, pues todos los virólogos han acudido pues, al trabajo y a intentar definir el modo de combatirlo. Como ocurre con los científicos modernos, trabaja fundamentalmente con artículos en revistas especializadas, tiene 190 artículos, más de 190 indexados y ha participado en 80 libros especializados. A nivel internacional está reconocido como experto en mecanismos patogénicos del VIH, del SIDA. Desarrolla colaboraciones con el Hospital Clínic de Barcelona, con centros de Estados Unidos, sigue trabajando en colaboración con el Instituto Pasteur de París, con la Universidad San Raffaele de Milán y con la Universidad de Montpellier, el Instituto de Genética Humana, y es editor asociado de varias revistas que no voy a explicitar, especializadas en la materia. Es asesor y evaluador tanto de la Agencia de Prospectiva del ISER como de la Agencia de Investigación sobre el SIDA, de la Agencia Española del Medicamento y de la Agencia Europea del Medicamento. Y es miembro de los comités científicos de la Agencia Francesa de Investigación del SIDA, del CRESIP y de la Fundación del Hospital Ramón y Cajal. Da clases como profesor invitado en diferentes universidades, como la Autónoma de Madrid, la Central de Barcelona, Sevilla, la Politécnica de Valencia, y actualmente dirige el máster de investigación en enfermedades infecciosas del Instituto Carlos III, donde trabaja, y en colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares. Esto dicho, pues yo le quiero agradecer mucho que nos haya dedicado un rato esta tarde a ilustrarnos y a esclarecernos toda la situación que estamos viviendo en torno a este virus, y le quiero trasladar en nombre del Colegio de España, donde además en este momento pues tiene un hijo que está siguiendo sus pasos de trabajo y de investigación, no en la misma materia. Le quiero agradecer sinceramente el que se haya tomado la molestia de compartir un
un rato y de poner a nuestra disposición y de todos aquellos que se han conectado y se están conectando su opinión sobre el virus y sobre la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Muchas gracias. No, no se te oye, Pepe. Ahora sí, ¿no? Ahora se oye. Muy bien. De acuerdo, pues muchas gracias por la presentación. Mi idea con... ¿me permites que me tienes que autorizar a compartir la pantalla justo? No. Ya está. Sí, sí. ¿Me puedes dar para compartir pantalla? Es que no, me tienes que... Para, sí, sí, claro, sí, perdón. No, no la puedo compartir, me tenéis que Ya, autorizar. ¿Ya? ya está. Ahora sí, ya está, vale. Muy bien. De acuerdo, muchas gracias, ¿se me escucha bien? Gracias. Perfectamente, te oímos muy bien. Pues vamos. Bien, gracias por la presentación y gracias por la invitación. Siempre está siendo extraño dar charlas sin ver al público. En un momento dado siempre entra la duda de si queda alguien ahí al otro lado, pero espero que os interese. La idea de esta charla es intentar explicar por qué se ha producido esta nueva pandemia. La he titulado El COVID-19 es la crónica de una muerte anunciada, porque como veremos a lo largo de la charla, se nos había anunciado por los expertos que esto no es que pudiera ocurrir, sino es que iba a ocurrir, ¿no? Y intentaré explicar por qué ocurren las epidemias en el contexto, digamos, del mundo actual y de la sociedad en que estamos viviendo. Veremos un poquito estos apartados. El primero lo he titulado que el COVID es una epidemia más de lo que llamamos el antropoceno, es decir, dentro de las edades de la Tierra, vivimos en una edad que algunos autores han llamado el antropoceno, es la edad del hombre, ¿no? La edad en que, como podéis ver, la mano del hombre es la mano que va, digamos, a modular, ¿no? No van a ser las grandes catástrofes ni los grandes movimientos telúricos, sino que va a ser el hombre el que va a modificar el planeta, ¿no? El que va a modificar donde vivimos. Y eso tiene un impacto también en las enfermedades y en las enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas han convivido con el hombre y las epidemias y las plagas han convivido con el hombre desde el periodo neolítico, ¿no? Más o menos se hace ahora 12.000 años. Pero en los últimos años, es cierto que en los últimos 50 años ha habido un auge de estas enfermedades, ¿no? Es lo que llamamos las enfermedades emergentes, ¿no? Que aparecen de nuevo. Y tiene explicación el por qué en los últimos 50 años se han detectado, se han declarado más de 100 enfermedades nuevas o enfermedades que creíamos desaparecidas y que han vuelto a emerger, ¿no? Por eso también se llaman
a veces enfermedades reemergentes. Algunas son más famosas, ¿no? Pues como puede ser el ébola, como puede ser ahora la COVID-19, otros coronavirus, pero hay muchas otras enfermedades menos conocidas, pero también igual de peligrosas, ¿no? Pocos habréis oído hablar de la encefalitis japonesa o de la fiebre de Marburg, y sin embargo han sido epidemias que han amenazado de alguna forma a la humanidad. En esta diapositiva, ¿no?, publicado en la revista Nature, se ve un poco cómo la historia de la humanidad, y en concreto en los últimos 100 años, es una historia de epidemias, ¿no? Lo abre la gran epidemia del 18, la mal llamada gripe española, que se calcula que mató entre 30 y 100 millones de habitantes en el mundo. La gripe española coincidió con la Primera Gran Guerra, con el fin de la Primera Gran Guerra, y se dio un poco los ingredientes para que se diseminara por todo el mundo. Era un virus de una enorme agresividad y digamos que marcó la historia de las epidemias modernas. El gran temor, ya os lo digo, sí que siempre hemos tenido en los virólogos, es que hubiera una nueva gripe española. Por eso en el año 2009, cuando ocurrió la pandemia de gripe, que era de gripe que procedente del cerdo, la gripe porcina, hubo mucho miedo porque el virus era similar al de la gripe española. Afortunadamente no tuvimos que lamentar muchas muertes, se desarrolló una vacuna muy rápido. Y en estos momentos nos encontramos pues, en una epidemia que es la epidemia por el SARS-CoV-2, como se le ha bautizado, que origina una enfermedad que es la COVID-19. En estos momentos ya afecta a 8 millones de personas en el mundo diagnosticadas, probablemente ha afectado a 10 veces más y va ya camino de los 400.000 muertos. Entonces, las enfermedades infecciosas es algo que nos acompañan, pero también las epidemias, ¿no? Quería traeros aquí esta imagen, que es una frase que habréis oído muchas veces con muchas versiones, ¿no? Y es eso, es un proverbio chino que dice que el leve aleteo de una mariposa se puede escuchar al otro lado del mundo. Bueno, es una frase relativamente friendly, relativamente cursi, y que tiene un cambio que esto ya lo pone un poquito peor. La dijo por primera vez en una conferencia este señor, Edward Norton Lawrence, que es un meteorólogo y es uno de los, digamos, fundadores o es uno de los precursores de la teoría de la catástrofe, ¿no? Según esta teoría, un acontecimiento menor puede puede amplificarse y generar un acontecimiento mucho mayor. Entonces ya las alas de la mariposa, pues bueno, se transforman en lo que llamamos, él dijo, un tornado en Texas, y que ahora pues se dice una tempestad en cualquier lugar del mundo. Podemos decir que en la COVID-19 el aleteo no ha sido de una mariposa, sino de un murciélago. Es decir, todas las epidemias empiezan por un acontecimiento inicial que es la mutación de un microbio. Hay un microbio que experimenta un cambio que le hace mucho más virulento, mucho más agresivo, y que además ese cambio hace que nuestro sistema inmunológico no lo pueda reconocer. Eso es lo que hace el virus, ¿no? Lo que hace la naturaleza es eso. Para llegar ahora a esa tormenta perfecta en la que hemos estado, es ya la mano del hombre la que va a participar. Y os pongo un poco el ejemplo del VIH, que es el que yo conozco. El primer paso es la mutación, en este caso, que se produjo en el chimpancé. El virus del chimpancé tuvo una serie de cambios que le hizo posible el saltar, lo que llamamos el salto interespecie al hombre. Y ese hombre incubó el virus, él y a los que infectó alrededor durante unos años, hasta que ese virus se adaptó muy bien para poder infectar a toda la especie humana. Entonces hay esos tres pasos. Hay una mutación del virus, hay un salto intraespecie del hospedador natural, que en este caso era el chimpancé, al hombre, hay una adaptación en el hombre, en el nuevo hospedador, y luego va a haber el gran salto intraespecie. Y el ejemplo del VIH es muy paradigmático, porque una vez que el virus logra esa modificación, ya es la mano del hombre la que lo va a diseminar. En el caso del SIDA existió un paciente cero. Sabemos que existió un único paciente en el que se realizó ese salto del chimpancé. Ese paciente emigró en los años 20 de Camerún a Kinshasa, a la que entonces era Leopoldville, en el Congo belga, y el virus estuvo circulando probablemente en pequeñas poblaciones hasta los años 40-50, en que empezó a expandirse primero por todo África, siguiendo la ruta del ferrocarril y la ruta del río Congo.
Después se extendió por toda África, según los movimientos migratorios, y en los años 60, cuando ya se produce la descolonización del Congo, del antiguo Congo belga, y se forma la República Democrática del Congo, los cooperantes y los que estaban allí migran a sus países y llevan consigo la enfermedad. Esto es algo muy ocurrido en el COVID-19. Se ha producido ese aleteo del murciélago, se ha producido una mutación, que hablaremos ahora un poquito de ella, y luego van a ser todos los factores humanos, todos los factores que influyen el cambio en el ecosistema, las migraciones, los viajes, los factores ecológicos, los cambios en el clima, factores sociales y económicos, que son los que van a dar esta tormenta perfecta en la que nos hemos visto envueltos. Todo empezó aquí, en la ciudad de Wuhan, ¿no? La ciudad de Wuhan es una ciudad de 11 millones de habitantes en la provincia de Hubei, es el centro político, económico y social de China central. No ocurrió en el sur de China, sino en China central. Y en esta ciudad, en los alrededores, se produjo esa mutación, probablemente en un murciélago, como veremos. ¿Dónde se produce el salto interespecie? No lo sabemos, pero en China hay una costumbre muy arraigada y muy peligrosa, que es la compra de animales vivos en el mercado, ¿no? Es lo que llaman la wildlife, o sea que el comprar animales vivos salvajes es algo muy sinónimo de vida sana, ¿no? Entonces aquí tomamos la leche desnatada y con poco colesterol, y allí lo que es sano es tener a los animales vivos, los eliges, dices, mire, me pone ese pollo o me pone ese murciélago, lo matan allí y te lo dan, ¿no? Entonces, el problema es que en esos mercados se acumulan muchas especies animales con excrementos, pues, es una auténtica, es un horror, y es en esos mercados donde se producen, o hay mucha facilidad para que se produzcan los saltos interespecie y el contagio de una especie, de otra especie al hombre. En el caso del SARS-CoV-2, el primer paciente diagnosticado no es alguien que estuviera relacionado directamente con el mercado, pero de los primeros casos, 27 de 41 estaban directamente relacionados con el mercado de marisco, el mercado húmedo de Wuhan. El segundo acontecimiento son las grandes aglomeraciones humanas, que esto ocurre en todo el mundo, pero también en China. Recordad que el inicio de la epidemia en China coincidió con el Año Nuevo chino. De hecho, las autoridades suspendieron el Año Nuevo, pero ya cientos de miles de personas se habían ido de Wuhan porque es tradición en China el volver a sus lugares de origen con sus padres, con sus abuelos, para pasar el año Nuevo chino juntos, ¿no? Con lo cual, a pesar de que se canceló y que la ciudad se cerró, cientos de miles de personas de la provincia de Hubei migraron, o sea, se fueron a sus lugares, digamos, de origen. Y luego hay otro fenómeno que llamamos la ignición epidémica. La ignición epidémica son acontecimientos puntuales, pero que es como prender la mecha a una bomba, ¿no? Y entonces eso acaba explotando. En la ciudad de Wuhan, el día 19 de enero, cuando ya se sabía lo que estaba ocurriendo, el alcalde, para demostrar que aquí no pasa nada, celebró una comida colectiva a la que acudieron 10.000 ciudadanos, ¿no? No, esto no es la comida de Wuhan, no hay fotos, esto como es una plaza de toros, yo creo que está hecho aquí en Leganés, pero vamos, nos sirve, ¿no? Es decir, que hay a veces acontecimientos que producen una ignición, es decir, una amplificación enorme de las epidemias. Entonces aquí se dieron todos los elementos. Hubo la mutación en un murciélago, el salto interespecie, quizás en uno de estos mercados, la diseminación en una población muy, muy grande y muy masificada, y luego la diseminación fuera del ámbito de la ciudad. Una vez que una epidemia por virus respiratorio escapa, y esto es algo que estudiamos siempre, no hay quien la pare. Es decir, esto que tenéis aquí es simplemente un mapa de, en un momento dado, el número de vuelos que hay por el mundo, ¿no? Entonces, esto es para ilustrar que en el mundo moderno una infección respiratoria va a ser casi imposible confinarla en un único lugar de origen, en un único país de origen, debido a todos estos mecanismos de movimiento de población. Entonces, volviendo a la metáfora de la mariposa, esa mutación que produce el virus, que es en las alas de la mariposa, es el hombre el que la va a amplificar en los mercados, en el comercio, en el transporte, en los vuelos low cost, en el turismo. Y eso es la dinámica de todas las epidemias de la historia. Siempre ha habido esos elementos. El caso es que en estos momentos es mucho más sencillo. Aquí tenéis una pequeña infografía de cómo han sido estos 3-4 meses absolutamente terribles que hemos vivido.
como el primer caso reportado se ingresó en el hospital de Wuhan el 1 de diciembre, era un hombre de 60 años, y empieza a haber casos. No se reconoce por el gobierno chino ni por las autoridades locales que hay un problema hasta que ya se comunica el 31 de diciembre, comunica la OMS China que hay 27 casos de neumonía en Wuhan, luego fueron 41. A partir de ahí todo va muy deprisa, se aísla el nuevo coronavirus el día 7 y 9 de enero y ya el 12 de enero hay una recomendación de no viajar a China. Los países asiáticos reaccionan, digamos, con mucha rapidez y con mucha agresividad a estas epidemias por el motivo de que las han sufrido. Sufrieron el SARS, sufrieron la gripe de Hong Kong, sufrieron la gripe asiática y saben el potencial devastador que pueden tener. Entonces, el 23 de enero se confina la provincia de Hubei. 60 millones de personas quedan confinados de una manera brutal cuando nosotros lo vimos, sin pensar que nos iba a pasar a nosotros después. El 15 de febrero ya China alcanza los 50.000 casos y ya hay 25 países que tenemos casos denominados importados, ¿no? Gente que venía infectada de fuera debido a este tráfico de personas. Recordar algunos acontecimientos en España. No sé si recordaréis el Mobile Congress que se celebra en Barcelona, que es esta gran feria de los móviles y de las nuevas tecnologías, y que fue suspendido. Todo el mundo se rasgó las vestiduras, pero bueno, pero no hay ningún motivo. Esto era la última semana de febrero. En este congreso asisten 100.000 personas y dura 5 días. Barcelona, todos los hoteles están copados por los asistentes al congreso. Y hubiera sido, menos mal que no se celebró, porque hubiera sido realmente un mecanismo de estos que yo llamo de ignición epidémica. Es decir, hubiera sido realmente una diseminación brutal y lo hubiéramos pasado todavía peor de lo que hemos pasado. El 11 de marzo la OMS declara la pandemia y el 15 de marzo nuestro país entra en confinamiento. Un gran número de países europeos entran en confinamiento en unas fechas muy parecidas. Y hemos estado casi 3 meses y ahora bueno, vamos saliendo a esto que se llama la nueva normalidad, que nunca será lo que fue antes. Aquí os quería comentar algo que me parece interesante. La forma de luchar contra esta epidemia no ha sido solo el confinamiento. Hay países que optaron por ello y hay países que no lo hicieron. Yo distinguiría como 3 o 4 categorías. Hay un primer círculo, que es China, ¿no? Que es ella elige el confinamiento porque sabe lo que supone que se extienda una epidemia de este tipo, y tienen muchísimo éxito, porque ellos van a conseguir que realmente la epidemia se quede en la ciudad de Wuhan. En Shanghai hubo apenas 400 casos durante todos estos meses, ¿no? Lo cual es realmente un esfuerzo impresionante el haberla controlado. Y esto quizás nos dio un cierto espejismo, ¿no? Como comentaré luego. Los países de alrededor, ¿no? Corea, Japón, Taiwán, Filipinas, Tailandia, son países que fueron también muy castigados por el SARS, por las distintas epidemias de gripe, e inmediatamente tomaron medidas. Pero no tomaron medidas de confinamiento. Ni Japón ni Corea del Sur se han confinado. Han utilizado lo que yo llamo una estrategia tecnológica avanzada y de ser muy intervencionistas en la salud pública. Tienen estructuras de salud pública muy potentes, tienen tecnología muy potentes, y ellos optaron por detectar precozmente los casos, porque podían hacer todas las PCRs que querían, porque son ellos los productores de los reactivos, los ponían en cuarentena, controlan los contactos y cierran las fronteras. El resultado es que tienen miles de casos, pero muy pocos muertos, ¿no? Porque los detectan muy precozmente y los confinan. Es el caso de Corea del Sur y es el caso de Japón. En el caso de Nueva Zelanda y de Australia es un poco diferente. Ellos realizan un confinamiento, pero es un confinamiento muy precoz, ¿no? Realizan un cierre de fronteras y confinan a la población con muy pocos casos. Esto es interesante porque fijaos que Nueva Zelanda al final tuvo pocos cientos de muertos, ¿no? O sea, 20 muertos, y Australia tuvo 100 muertos y 7.000 casos. El éxito fue cerrar pronto. La primera ministra, Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, cuando tuvo que anunciar al país y explicarles que tenían que confinarse, les dijo lo siguiente. Dijo, cuando le decían, ya, pero es que solamente hay 200 casos, porque Nueva Zelanda cerró el país con 200 casos confirmados. Dijo, sí, pero en Italia, en un momento dado, hubo 200 casos y ahora tienen 20.000 casos. Entonces, esa estrategia de cierre precoz
ha salvado, digamos, a estos países de un desastre como el que hemos sufrido nosotros. Aquí están un poco nuestras cifras, ¿no? Las cifras de lo que ha sido Europa, los países que hemos confinado, que al final se ha saldado con del orden de 20.000, 30.000 muertos. Desgraciadamente, pues eso, España, Francia, Italia, Reino Unido, Bélgica también vamos a la cabeza. Y hubo otras estrategias, ¿no? Alemania hizo un confinamiento limitado con un seguimiento y una detección de casos muy precoz, control de contactos. Suecia y Reino Unido, en principio, no hicieron confinamiento, ¿no? Suecia, de hecho, tuvo una política muy de que la gente podía seguir saliendo. Al principio parecía que no tenían un gran número de casos, pero sabéis que en estos momentos tienen un problema muy serio, tienen más de 50.000 casos y la epidemia está creciendo. Y en Reino Unido pasó un poco lo mismo. Al principio se dijo, bueno, vamos a dejar que se infecte la gente, se alcance esa llamada inmunidad de grupo. Cuando el Imperial College y los estadísticos le dijeron a Boris Johnson que eso iba a suponer 500.000 de muertos, pues entonces cambió de opinión, ¿no? Pero empezaron también tarde, ¿no? Y en esta epidemia, el haber empezado tarde las medidas de distanciamiento social, de uso de mascarillas, de confinamiento, de diagnóstico, nos ha hecho pagar un precio muy, muy elevado. Países como Estados Unidos, es muy variable según los estados, pero en estos momentos tienen una epidemia desatada, y en abril, y en Brasil, perdón, que es el país que quizás menos ha hecho a nivel institucional, aunque los gobernadores de los estados sí han tomado medidas, se aproxima también a un número de casos enorme. Entonces, este es el periodo, la imagen de esta epidemia, y si nos preguntamos si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal, lo hemos hecho como hemos podido, pero ese mantra que se dice de que a todos nos ha pillado por sorpresa no es del todo cierto. Es decir, hay países que reaccionaron rápido, hay países que reaccionaron con unos medios tecnológicos porque los tenían preparados y con unas herramientas de salud pública que tenían preparadas. El grado de éxito se ve en esta tabla, es el número de muertos por millón de habitantes de un país. Y como podéis ver, desgraciadamente, nuestro país, Francia, Reino Unido, ocupan las posiciones de cabeza, ¿no? Ha sido una epidemia muy devastadora desde el punto de vista de la mortalidad en todos estos países. Sin embargo, países como Portugal, que cerró antes, ¿no? que tuvo la visión de cerrar antes, ha tenido proporcionalmente del orden de 4 veces menos de fallecidos que en España. Entonces ha sido una epidemia terrible, ha sido una epidemia también que nos ha mostrado el fracaso de lo que se llama la One Health Strategy, es decir, la estrategia de salud global, en la cual las grandes instituciones como los centros de control de enfermedades en China, en Europa, en Estados Unidos, tienen que velar por la salud pública, y está obligando también a replantear el papel y la función de la Organización Mundial de la Salud. Esto es lo que ha sido un poco la epidemia, lo que hemos vivido todos desde nuestros confinamientos, desde nuestras enfermedades, desde ver a la gente que te contaba pues, que sus abuelos o sus padres habían fallecido. Y bueno, ¿quién es el protagonista? Bueno, pues es un virus, que es un coronavirus. Los virus son seres vivos, se los describió una vez un virólogo, ¿no? Bardem dijo, un virus es un montón de malas noticias envueltas de proteínas, ¿no? Es decir, un virus tiene su genoma y alrededor proteínas, y que le protegen y le permiten infectar. El caso de coronavirus es un virus RNA, que es, bueno, como la mayoría de los virus, son RNA, y se llama así por la forma que tiene, que habréis visto 1000 veces ya dibujada, ¿no? Esta es de una de las primeras fotografías que se tomaron. El nombre se lo dio June Almeida, que era una microscopista de Toronto, que fue la primera que vio un coronavirus, ¿no? A partir de, digamos, la garganta, de una muestra de garganta de un paciente con un catarro. Porque los coronavirus son virus que han sido hasta el año 2002-2003 virus inofensivos, entre comillas, para nosotros, porque ningún virus lo es del todo. Existen 7 coronavirus que infectan humanos, y 4 de ellos provocan catarros banales. O sea, muchos nos habremos infectado por coronavirus cuando tenemos un catarro, con moqueo, un poquito de tos, muy poca fiebre. Es decir, son virus que producen catarros resfriados comunes muy banales. Pero hemos tenido 3 avisos, ¿no? Tuvimos un primer aviso con el SARS en el año 2002, y esta fue una epidemia que causó del orden de 9.000 casos y un 10% de muertos. Se autolimitó, pero tenía una mortalidad muy elevada. Hubo una segunda epidemia a partir de 2013, que fue el MERS, que viene de contagio de los camellos. Esta es una epidemia que se produce solo donde hay camellos o dromedarios.
es decir, en lo que es la península arábiga, ¿no? Pero es una enfermedad muy mortal. Ha habido muy pocos casos, ha habido 900.000 casos, pero la mortalidad es del 30%, lo cual es la mortalidad más grande jamás descrita en un virus respiratorio. Y por último, pues nos ha llegado a la tercera bala vencida y nos ha llegado el SARS-CoV-2. Como veremos, los virus, su huésped inicial, de donde vienen, suelen ser los murciélagos, pero también los roedores, ¿no? Murciélagos y roedores son los grandes sacos de virus. Los coronavirus empezaron a estudiarse a partir de los años 60, ¿no? Cuando se aislaron, y bueno, pues ha habido una larga historia de estudio de coronavirus hasta que aparecen las epidemias, sobre todo la epidemia del SARS en 2003, que entonces ya hace saltar todas las alarmas y hace empezar a estudiar los coronavirus muy en serio. Hasta entonces lo estudiaban muy pocos grupos en el mundo, al ser un virus considerado poco importante, ¿no? Por lo cual también nos podemos aprender de que no nos podemos fiar de nada. Como todos los virus, el coronavirus necesita infectar una célula, es un parásito obligado, no puede vivir en el ambiente más que unas pocas horas o en determinados contextos quizás algunos días, y necesita estar continuamente infectando. Si deja de infectar, o sea, si nosotros lográramos en todo el mundo conseguir que nadie se infectara por coronavirus durante 24 horas o 48 horas, el virus desaparecería, ¿no? Siempre que no haya portadores. Pero esa es un poco la idea, ¿no? El SARS desapareció porque se aislaron todos los casos y se le impidió al virus volver a infectar a otras personas. Es lo que pretenden las vacunas, ¿no? Lo que consiguió la vacuna de viruela fue inmunizar a la población mundial de manera que el virus ya no tenía dónde estar. En el caso de coronavirus, recordad que vienen de animales, es decir, siempre vamos a tener la amenaza, aunque logremos erradicar el SARS-CoV-2, siempre tendremos la amenaza de que llegue un CoV-3, un CoV-4, un CoV-5, un CoV-N, porque tienen un reservorio en los animales y eso es prácticamente imposible de erradicar. El virus entra en la célula, parasita toda nuestra maquinaria, produce sus propios hijos, su propia progenie, que van a salir y nos van a infectar. Este proceso dura 12 horas y en esas 12 horas el virus una célula infectada puede producir del orden de docenas de miles, 10.000, 100.000 partículas víricas, lo cual conlleva la muerte de la célula y la infección de las demás células que se encuentran alrededor. En todos los virus el paso esencial es la interacción con el receptor y es lo único que me voy a entretener un poquito más. El virus, para entrar en la célula, se tiene que adaptar, no puede entrar, digamos, a las bravas, necesita interaccionar con un receptor y ese receptor es el que le va a permitir entrar en la célula. Siempre hacemos el símil de la llave y de la cerradura, ¿no? El virus tiene una llave, que en este caso es su corona, que son esas proteínas de la espícula, del spike, que son las que van a interaccionar con un receptor que tenemos en nuestras células y que se llama AC2, ¿no? Interacciona con el receptor y entra en la célula. En el murciélago también utiliza AC2 y en el hombre utiliza AC2. Esto hace que el receptor sea la diana a batir. El objetivo de una vacuna es conseguir bloquear esa llave que tiene el virus. ¿Dónde se expresa el receptor? Pues lo podéis imaginar, se expresa mucho en las células del aparato respiratorio. Por eso el virus es capaz de infectar por el aire, de infectar por las pequeñas gotículas y los aerosoles que producimos. Hay una gran densidad de receptores en la garganta, en la faringe, y por eso el virus infecta, su primer lugar de infección va a ser las células de la faringe. A partir de ahí puede bajar hasta los pulmones, porque también en el pulmón hay unas células que expresan el receptor y entonces va a poder infectar los pulmones. Y eso es lo que nos explica por qué es un virus eminentemente respiratorio. Pero en el caso del CoV-2 es también llamativo que a veces produce una enfermedad sistémica. Es decir, sabemos que en los pacientes que se ponen muy enfermos va a afectar el corazón, va a afectar los riñones, parece que puede afectar también directamente el cerebro y afecta también los vasos, ¿no? Los endotelios y las arterias y las venas del organismo. Eso es porque todas esas células, todos esos sistemas también expresan el receptor AC2 y el virus ha logrado adaptarse al hombre de manera que puede infectar no solo las células del aparato respiratorio, que son las que tienen más densidad de receptores, sino escapar en un momento dado del aparato respiratorio y producir una enfermedad de tipo sistémico. Lo que hemos aprendido de este virus, y que es lo que nos pilló por sorpresa, es, por una parte, que es muy infectivo. O sea, infecta mucho a muchas personas y en la mayoría de ellas no da síntomas.
Según las series, claro, es muy difícil identificar a una persona infectada que no tenga síntomas. Pero según algunas series, hasta el 80% de los infectados podrían no haber tenido nunca síntomas. Desde luego, un 80% o no ha tenido síntomas o ha tenido síntomas realmente muy, muy, muy leves, ¿no? Eso tiene una parte buena, es que produce enfermedad grave, una neumonía severa en un 10% y que su índice de letalidad es de un 1%. Pero lo malo es que hay mucha gente infectada que puede transmitir el virus, ¿no? Y que no lo sabe. Y los de alrededor tampoco lo saben. Por eso las medidas de aislamiento, de mascarillas, cuando la epidemia tiene un nivel muy elevado, son absolutamente esenciales para controlarlo. El segundo aspecto es que es muy transmisible, se transmite muy bien. Hay una cosa que se llama el número reproductivo, que es a cuántas personas puede infectar uno que está infectado. El número reproductivo, para el coronavirus se estimó en torno a 2, ¿no? De los datos de China, pero realmente no es así. Probablemente está mucho más cerca de 4 o de 6, ¿no? Porque lo que realmente es importante son las situaciones. Es decir, lo que estamos aprendiendo es que es muy difícil contagiarse si estás al aire libre, con una distancia de 1 metro, pero es muy fácil contagiarse en determinados ambientes, ¿no? Entonces hay ambientes que no son muy recomendables, ¿no? Por ejemplo, una discoteca con aire acondicionado, donde la gente se está moviendo, suda, tose y que está abarrotada. Todos esos ambientes son peligrosos y favorecen la propagación. El índice o el número reproductivo al aire libre probablemente sea de 0,001, pero el índice reproductivo del mismo virus en una discoteca o en un restaurante abarrotado puede llegar a ser de 6 o de 7, ¿no? De hecho, hay casos que se están estudiando mucho ahora en que se ven, por ejemplo, que un sitio peligroso, es terrible, pero es verdad, son los coros, ¿no? En los coros, la gente, el coro está muy cerca, está cantando mucho tiempo, 1 hora, 2 horas, al cantar con mucha fuerza emite muchísimas partículas de saliva y hay virus por todas partes, ¿no? En concreto en Madrid, en uno de los coros de la zarzuela, de 52 cantantes, han enfermado 30, ¿no? Y una ha muerto, una soprano ha muerto. En Ámsterdam, en el coro de la ciudad de Ámsterdam, de 130 han enfermado 102. Y en la Catedral de Berlín, de un coro de 160, se han infectado 50. Es decir, que hay ambientes en los que ese índice, ese número reproductivo es muy elevado, ¿no? Y hemos de pensar más en ese contexto que en pensar que el virus es muy, muy transmisible, ¿no? Eso es lo que llamamos la superpropagación. Hay sujetos que son superpropagadores, pero realmente no es que lo sean ellos, sino es las circunstancias en que están. Habéis oído hablar del brote que hay, por ejemplo, en las industrias cárnicas, ¿no? En Alemania, el que está viendo ahora, es que es un ambiente muy idóneo para que se transmita el virus, ¿no? Entonces, son esos ambientes los que de alguna manera tenemos que evitar lo más posible. Os he dicho que esto era la crónica de una muerte anunciada, y es así porque ya desde hace muchos años, desde la primera epidemia, algunos investigadores descubrieron que los murciélagos estaban llenos de virus. Uno de ellos es Ralph Baric, un gran virólogo de la Universidad de Carolina del Norte, y este ya hizo la predicción de que en el murciélago se iban a producir recombinaciones de virus que iban a saltar al hombre e iban a producir continuamente infecciones. Él alertó ya en 2015 sobre estas alertas, pero ya el que lo clavó fue el doctor Wong, que en el febrero de este año, perdón, del año pasado, antes de que todo empezara, dijo: lo que estoy viendo me da mucho miedo, más o menos. Dijo: las interacciones entre los murciélagos y los animales y los murciélagos humanos hacen temer que en los mercados y restaurantes del sur de China, donde hay animales vivos, pueda haber transmisión de coronavirus que nos lleven a epidemias absolutamente devastadoras a nivel global, ¿no? Entonces, él solo se equivocó en que dijo que eso iba a ocurrir en el sur de China, ¿no? Sobre todo en la zona de Cantón, y ocurrió en el centro, pero realmente lo clavó, porque esto es lo que nos ha pasado unos meses más tarde. Teníamos ya avisos y no les hicimos caso. Teníamos el aviso del SARS, que el murciélago infecta un animal intermediario, que en este caso fue la civeta, un pequeño mamífero, y en el caso del MERS, que el murciélago infecta dromedarios y el dromedario nos transmite la enfermedad. Es decir, ya lo sabíamos que había transmisión entre humanos, sabíamos que el personal sanitario fue muy afectado en la epidemia del SARS y también en el MERS. Y sin embargo, no hicimos caso cuando se produjo el nuevo coronavirus. El nuevo coronavirus se diferencia del SARS, del CoV-1, en esa espícula, en esa corona. Es un poquito diferente. Y esos cambios que hay en la corona le van a permitir infectar las células humanas con una eficacia mucho mayor.
tiene una capacidad de infección 100 veces superior a la del antiguo coronavirus 1 del año 2002-2003, ¿no? Que originó la epidemia del SARS. ¿Cómo se transmite? Sabemos que viene del murciélago, el original, pero no sabemos cuál es el animal intermediario. Todavía no lo hemos identificado. Aquí hay varias hipótesis, ¿no? Una posibilidad es que, vamos a decir que del SARS-CoV-2, del virus que nos está infectando, hay una versión beta, ¿no? Hay una versión de prueba que es la que tiene el murciélago. Esa versión beta pasa a un animal intermediario. ¿Por qué? Pues porque el virus del murciélago suele ser muy diferente y necesita pasar por un animal más cercano a nosotros. Se dijo al principio que podía ser el pangolín, que es un mamífero que yo en mi vida había oído hablar de él y que es un mamífero con escamas, ¿no? Que es un manjar muy apreciado en el sudeste asiático. Entonces el pangolín, la idea es que el virus saltó al pangolín, en el pangolín hizo su camino de adaptación y en un momento dado, en uno de estos mercados, saltó al hombre, porque es ahí donde se venden los pangolines vivos. Pero no es el pangolín, no sabemos cuál es el animal, no tenemos el intermediario. Seguramente lo encontraremos, o quizás no, porque una de las predicciones que hizo este virólogo Ralph Baric fue que estas versiones de prueba podían pasar directamente al hombre. No es imposible que el virus del murciélago haya pasado directamente al hombre, y hay dos cosas que lo apoyan. Primero, que en las zonas del sur de China y del centro de China, si hacéis anticuerpos frente a coronavirus de murciélagos, un 3% de la población los tienen. Eso quiere decir que en un momento dado se han infectado por coronavirus de murciélago. Pero también sabemos que desde el mes de octubre algo está pasando en China. Hay una serie de epidemias, más visitas a los hospitales. Hubo una olimpiada de Fuerzas Armadas o de la policía que se celebró en Wuhan en el mes de octubre. A la vuelta todos los que volvieron estaban como con un cuadro de gripe un poco raro. No descartamos que el virus haya saltado directamente del murciélago al hombre. En un pequeño grupo de humanos muy limitado se ha ido adaptando hasta hacerse muy infectivo y en un momento dado ha saltado ya a la totalidad de la población con todos estos acontecimientos de ignición epidémica y de diseminación del virus. Es decir, que esto es algo que nos va a pasar más veces, ¿no? Ese es un poco. Y luego están las teorías de la conspiración, que siempre son muy divertidas cuando hay una nueva pandemia. O sea, si no fuera porque es un acontecimiento tan dramático, pues nos moriríamos de risa, ¿no? Lo que pasa es que también pueden hacer mucho daño, ¿no? Cuando empiezan a decir que se lo ha fabricado un científico malvado en un laboratorio. Desgraciadamente, no somos tan listos como para diseñar un virus tan terriblemente, digamos, malvado como es este virus o el virus del SIDA, ¿no? Entonces, bueno, pues está bien para una novela, pero no es el caso. ¿Nos podemos defender frente al coronavirus? Sí, porque de hecho, fijaos, el 99% de la gente que se infecta, el 10% se ponen enfermos y el 90% prácticamente ni se entera. Eso quiere decir que nuestro sistema inmunológico está muy preparado para luchar contra los coronavirus y tenemos varios elementos. Los más especializados habréis oído hablar del interferón, que son sustancias que producen nuestras células cuando son infectadas y que impiden la infección por los virus, y a la vez los virus desarrollan mecanismos para contrarrestar la acción del interferón. Pero lo que caracteriza más a esta enfermedad y que más nos ha sorprendido es que los pacientes que mueren o que hacen una enfermedad muy, muy grave no hacen tanto una enfermedad vírica por la infección por el virus como una enfermedad inmunológica. No sabemos por qué el virus va a provocar una reacción inmunológica como exagerada. Y esa reacción inmunológica exagerada, por lo que he llamado eso el arma de doble filo del sistema inmune, como es una katana, ¿no? Que es un arma peligrosa porque te puedes cortar con ella muy fácilmente. Lo que hace el virus es activar el sistema inmunológico y provoca un cuadro de inflamación masivo, que es lo que habréis oído llamar la tormenta de citoquinas. Y es la tormenta de citoquinas la que mata, ¿no? La provoca el virus, pero es esa reacción inmunológica excesiva. Entonces, cuando nosotros nos infectamos y no sabemos por qué, hay algunos pacientes que desarrollan una infección moderada o una infección leve, el sistema logra controlar al virus, hacen neumonía muchas veces, pero son neumonías que no tienen complicaciones y se curan solos. En cambio, hay otros pacientes que, sin saber por qué, son el grupo malo, son los pacientes más ancianos, los que tienen hipertensión, los que son obesos, diabéticos, y entonces esto desarrolla una enfermedad gravísima, una enfermedad absolutamente devastadora al cabo de 10 días.
comprender por qué hay unos sujetos que tienen esta evolución y esta otra, se está estudiando con mucha intensidad, buscando los factores genéticos que van a condicionar el desarrollar una enfermedad grave como esta. Los síntomas ya los conocéis todos, son síntomas respiratorios, también puede haber algo de diarrea. Y luego está este síntoma que se ha descrito también para gripe y otros virus respiratorios, pero que en este es muy marcado, que es la pérdida del gusto o la pérdida del olfato. Hay gente que te dice, es que de pronto no me quedaba sin sabor de las cosas, no me sabía nada, o me sabía las cosas como a metálicas, ¿no? Como una cosa muy rara. Entonces, bueno, estos son los síntomas, pero los cuadros pueden ser diferentes, desde quien no tiene ningún síntoma, a los que tienen síntomas leves, a los que tienen síntomas moderados con afectación pulmonar y a los que desarrollan ese gran cuadro que ya es como una sepsis, un cuadro diseminado que origina esa afectación de todos los órganos y la tormenta de citoquinas. El diagnóstico se hace por la detección del virus por PCR, el famoso test que te mete una torunda en la garganta o en la nariz y se puede detectar el virus, y también se hace mediante los anticuerpos, que ahora todo el mundo pues, está mirando los anticuerpos a ver si ya los tiene y de alguna manera está protegido. Lo que sabemos hoy es que esos anticuerpos probablemente protejan, no sabemos cuánto tiempo dura esa protección, de momento no se han identificado reinfecciones, que es algo que nos pregunta mucha gente, pero no lo sabemos, es un virus nuevo, no sabemos cuánto tiempo nos van a proteger los anticuerpos y cómo de eficaces van a ser. Pensamos que sí lo van a hacer, ¿no? Entonces, en el camino, bueno, pues tenemos dos posibilidades, una son los fármacos y otras son, o sea, los tratamientos, y otras son las vacunas. Entonces, hablando muy brevemente de cada uno de ellos, los fármacos, el problema de desarrollar un fármaco es que es un proceso que tarda mucho tiempo, ¿no? Del orden de 7, 10 años. Y se están buscando ya, pero sabemos que no van a llegar enseguida. Entonces, lo que se usa es lo que llamamos una estrategia de reposicionar fármacos. Utilizamos fármacos para otras enfermedades que quizás podrían funcionar frente a este coronavirus. ¿Qué fármacos buscamos? Los antivirales. Por ejemplo, hubo fármacos que se utilizaron frente a la anterior epidemia de coronavirus, el SARS en 2003. Entonces, pues se han probado esos fármacos. Hay fármacos que, por cómo funciona el virus, cómo entra en la célula, pensamos que podría ser también un candidato, ¿no? Y así, pues ha habido una serie de fármacos que se han probado. Ha habido fármacos antivirales y ha habido fármacos para luchar contra la tormenta de citoquinas. Los antivirales los tenéis aquí, algunos han sido muy famosos, como la hidroxicloroquina, el remdesivir, y la situación actual es bastante decepcionante. No hay ninguna evidencia de que ninguno de los antivirales que se han utilizado en miles de pacientes funcione. El remdesivir tiene un efecto muy limitado, no sirve para los casos graves. Con la hidroxicloroquina sé que habéis tenido una gran polémica en Francia, en España también la ha habido, pero los estudios apuntan a que no es eficaz, ni siquiera en pacientes leves, que es donde podría tener un papel. Y se está estudiando mucho el papel de los corticoides, que han comunicado los británicos que ellos ven un efecto muy beneficioso, pero el efecto beneficioso permite que no se muera 1 de cada 8 personas, es decir, que todavía se mueren 7 de 8. Es decir, el mensaje es que no tenemos buenos tratamientos y esto es una limitación muy importante. Como no tenemos buenos tratamientos, pues todo el mundo estamos esperando que se genere una vacuna. Y hay vacunas que están ahora mismo en marcha y que son, pues, bueno, van a llegar dentro de poco. El esfuerzo que se está haciendo es absolutamente único en la historia de la ciencia. Ahora mismo hay más de 120 prototipos de vacunas en desarrollo, 10 de los cuales van a pasar ya a fase clínica. Simplemente comentaros, cuando empezaron las vacunas pueden ser de muchos tipos. Nosotros normalmente nos vacunan con lo que se llaman vacunas de virus atenuados o inactivados, ¿no? Cuando nos vacunamos de gripe es un virus atenuado, cuando nos vacunaron de pequeñitos o de jóvenes del sarampión era un virus atenuado. Es decir, son estos los dos, digamos, las dos vacunas que han demostrado su eficacia. Esta y esta, la vacuna de proteínas, que por ejemplo la hepatitis B se vacuna con una proteína del virus. Bueno, pues cuando conocimos cuáles eran los prototipos que se iban a utilizar, no era ninguno de estos. A mí me sorprendió mucho, ¿no? Porque lo que se van a utilizar son vacunas de RNA y vacunas de DNA. ¿Estas vacunas en qué consisten? Bueno, aquí lo que hacemos es vacunar con el virus, alertamos al sistema inmunológico, el sistema inmunológico se pone en marcha,
son virus que están muertos o son muy defectuosos, muy lelos, y entonces ya nos preparamos para cuando venga el virus de verdad. Sin embargo, esas vacunas tienen un inconveniente, sobre todo las vacunas de virus atenuados, que son las más eficaces, que tarda mucho tiempo en fabricarse. Entonces, hablando con algún colega americano que está implicado en el desarrollo de vacunas de RNA, me dijo, lo hemos pensado mucho, pero hemos decidido ir por vacunas de RNA porque se fabrican muy rápidamente, son muy seguras y podemos tener miles de millones de dosis en poco tiempo. Es decir, ya se hizo la predicción por la gente más lista de que las vacunas que necesitábamos para una epidemia de este calibre iban a tener que ser vacunas de desarrollo muy rápido. Las vacunas de virus atenuados, hay un grupo español que trabaja en estas vacunas y que es un gran experto, es imposible que lleguen antes de 3 años y estas vacunas van a llegar en 6 meses, ¿no? Entonces esto nos da también una idea de cómo hemos cambiado un poco el chip, ¿no? Y os explico también por qué se han elegido estas vacunas. Normalmente en las vacunas hay estas 3 fases. Hay primero el diseño de la vacuna, que puede llevar años, probarla en modelos animales para ver que no produce efectos secundarios y también para ver que es eficaz en modelos animales. Y a partir de aquí se entran en las fases de desarrollo clínico, que son fases 1, 2 y 3. Las fases 1 y 2 son 3 y 6 meses, se vacuna muy poquitas, aquí se vacuna a una docena de personas, en la fase 2 a 100, 200 personas y en la fase 3 ya se vacuna a miles de personas, ¿no? Aquí se mide la dosis que se busca, aquí la seguridad y cierta eficacia, y aquí se hace la eficacia. Se vacuna a 5.000 personas y se ve si cuando llegue la segunda oleada de la COVID-19 están más protegidas que los que no han sido vacunados. Pero como veis, todo esto lleva 2 años y el periodo de producción lleva mínimo 1 año. Esto es con un prototipo clásico de vacuna. Pero si usamos estos nuevos prototipos, lo que ocurre es que como son muy seguros, no pueden producir toxicidad porque son solo el mensaje genético del virus, el que se inyecta, no se espera tener los resultados en modelos animales. Entonces se han hecho en paralelo los ensayos en humanos con los modelos animales. Y de hecho ya estamos al final de la fase 2 en el mes de julio. Es decir, que la fase 3 va a empezar ahora, para al menos 3 prototipos de vacunas o 4, ¿no? Según los que tengan los chinos. Entonces, como veis, se ha cortado mucho el tiempo. Podéis pensar ya, pero la fase 3 no hay quien se la salte, ¿no? Porque, claro, la fase 3 es vacunar, esperar que venga la ola epidémica y ver cuánta gente está protegida. Bueno, pues sí se va a saltar, porque yo la predicción que hago es que va a haber voluntarios que van a probar la vacuna y que luego se van a infectar. O sea, se les va a infectar con una mascarilla y se van a infectar. Estos son ensayos que se han realizado en el estudio de las vacunas muchas veces y que es previsible. De hecho, ya hay una web que recoge voluntarios y que llevan más de 20.000 apuntados. Es muy posible que el fase 3 se realice en paralelo con un estudio de desafío en pacientes voluntarios. Y luego está la fase de producción, con lo cual acortaría mucho. Es decir, podríamos encontrarnos en el mes de septiembre con resultados de eficacia. Y luego está la producción. La producción normalmente empieza cuando ya sabemos que la vacuna va a funcionar. Pues no. En este caso, las compañías farmacéuticas, como saben que se necesita una vacuna inmediatamente, la están produciendo ya. O sea, los 3 prototipos que van más avanzados ya están en producción, aunque no se sabe si funcionan. Se están, digamos, exponiendo a un riesgo enorme, para lo cual han pedido ayuda a los estados, a las grandes agencias financiadoras, para que corran con parte de ese riesgo. Por esos motivos es por lo que se dice, y yo creo que llegaremos a que a final de año habrá vacunas, ¿no? No sabremos si funcionan bien. No estaremos del todo seguros de que no puedan tener algún problema de seguridad. Y lo que es más importante, habrá vacunas, pero no va a haber vacunas para todo el mundo, ¿no? Es decir, si pensamos que hay que vacunar con 2 dosis a 7.000 millones de habitantes que hay en el mundo, es imposible fabricarlas. Algunas compañías han anunciado que en octubre tendrán 400 millones de dosis. No sé si leéis un poco las noticias, pero hay una serie de movimientos un poco extraños. Hay una alianza entre Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, con AstraZeneca para conseguir las vacunas del modelo de Oxford. Es decir, lo que están haciendo todos los países es posicionarse para estar seguros de que vamos a recibir las vacunas. Por lo menos las vacunas para proteger a la población esencial. Entonces, nos vamos a enfrentar a una disyuntiva muy dura hasta final de año. En el escenario de que haya vacunas, pero no para todos, lo lógico sería vacunar a los más vulnerables, es decir, a los ancianos, y luego al personal médico, al personal esencial para un país, como es la policía o el ejército.
Pero la otra alternativa es que un país diga, uy, yo tengo 40 millones de dosis y tengo 20 millones de habitantes. Yo vacuno a mis ciudadanos y paso del resto, ¿no? Entonces vamos a asistir un poco a lo que hemos asistido en la guerra de las mascarillas y de los EPIs y de los respiradores, ¿no? Cada país intentando, digamos, tirar para él. Vamos a asistir a unos momentos muy tensos. Lo lógico es que la distribución de vacunas se hicieran con criterios comunes en todo el mundo, por parte de la OMS o de las asociaciones como las asociaciones benévolas de Suecia, y que ellos centralizaran la compra y venta de esas vacunas a los que las necesitan. Pero no puedo aseguraros qué es lo que va a ocurrir. Entonces, ya para terminar, ¿cuáles serían los mensajes un poco? Yo he querido transmitiros la vulnerabilidad que tenemos como especie. Nos sentimos muy poderosos, la especie que domina el planeta, y sin embargo los virus son una amenaza permanente. Todo el destrozo que estamos haciendo en el planeta, todas las formas de relacionarnos con la vida en el planeta, están originando cambios en el ecosistema muy profundos que también favorecen el desarrollo de epidemias, ¿no? Y esto es algo que tendríamos que aprender. Creo que hemos sido muy arrogantes, ¿no? Sobre todo en Occidente. Cuando vimos que un país como China confinaba a 60 millones de personas y hablábamos de un virus respiratorio, teníamos que haber empezado a pensar que esto nos podía pasar a nosotros. Y pensábamos que no nos iba a pasar a nosotros. O sea, hasta el mes de febrero, por lo menos en España, hemos estado escuchando el mensaje de que aquí no va a pasar nada y si pasa estamos muy preparados. Bueno, pues ha pasado y no estábamos muy preparados, ¿no? Entonces hemos sido un poco arrogantes, ¿no? en nuestra concepción de que tenemos sociedades que pueden con todo. También estamos viendo que la economía y la salud juegan en equipos diferentes, ¿no? Los que es bueno para la economía no siempre es bueno para la salud. Y ahora mismo, con todo el periodo de desconfinamiento, vamos a ver cómo termina este equilibrio, ¿no? Porque es necesario, no podemos estar cerrados, no podemos tener la economía parada, pero no es imposible que ocurra un nuevo brote. Brotes vamos a tener, pero que haya una oleada, es decir, que haya un brote incontrolable. Creo que también estos meses nos han mostrado una cierta debilidad tecnológica en Europa. No se podían hacer test de PCR. ¿Por qué? Porque los reactivos los compramos a China, a Corea, a Tailandia y a Malasia, porque son mucho más baratos, ¿no? Entonces no los fabricamos nosotros porque es más barato comprarlo fuera. El gran productor mundial de mascarillas es China, produce el 50% de la producción mundial. ¿Por qué no las fabricamos nosotros? Porque es más barato comprarlas fuera. Es decir, esta globalización muy capitalista tiene sus riesgos. Los países debemos aprender a valorar lo que es estratégico, y lo que es estratégico lo tenemos que poder tener, ¿no? Estados Unidos tiene reservas estratégicas de todos estos materiales y de fármacos contra gripe, por ejemplo. Entonces ha habido una cierta debilidad tecnológica. Luego ha habido, como siempre en la Unión Europea, cada uno ha ido por su lado. No ha habido una política común. Los centros europeos del control de las enfermedades no han pintado nada en toda esta historia. Cada país ha decidido lo que le ha dado la gana. Entonces, de nuevo, muestra un poquito esta fragilidad de esta Europa en la que muchos creemos, ¿no? Luego ha habido un fallo de las estructuras de salud pública, ¿no? A nivel internacional, como la OMS, el Centro Chino de Control, el Centro Europeo de Control de Enfermedades. Y luego las epidemias siempre nos muestran dos cosas a nivel humano. Una, que siempre afectan a un grupo más vulnerable, y en este caso los más vulnerables han sido los ancianos, pero no solo los ancianos. Los brotes que están ocurriendo ahora, por ejemplo, en Alemania, es en trabajadores precarios, son en inmigrantes, en gente que vive hacinada en viviendas. Es decir, que también la epidemia afecta más a aquellos que tienen menos capacidad económica y que tienen menos capacidad, digamos, para vivir bien y vivir de una manera más confortable. Y luego ha mostrado mucha solidaridad, y es verdad que los movimientos de solidaridad, por ejemplo, por lo menos en España, han sido absolutamente impresionantes entre el personal sanitario, pero también entre los investigadores, y también hemos visto gente muy insolidaria, ¿no? Es decir, yo creo que en estos momentos gente que no hace caso de las consignas de separación, de utilización de mascarillas en espacios cerrados, etcétera, es realmente insolidaria, y digamos es un poco lo que tendríamos que aprender de todo este sufrimiento que hemos vivido. No lo sé, eso ya veremos qué es lo que da. Acabo con dos citas. Esta es una cita con la que acaba el libro La peste, Albert Camus, que es una cita muy, muy actual. Y entonces lo que Camus dice, bueno, ahora que ya todo el mundo sale, ¿no? Que ya la peste ha terminado, ¿no? Os podéis imaginar París con sus sillas en las aceras, ¿no? De todas las brasseries. En España todos estamos saliendo
pues a sentarnos también en las terrazas, todos tenemos ganas de salir de este confinamiento. Y sin embargo, Rie, el médico protagonista, dice, pero lo que la gente olvida es que el virus está ahí, que el bacilo de la peste, en su caso, permanece y no desaparece jamás, ¿no? Y que un día la peste despertará a sus ratas y las enviará a morir en una ciudad feliz. En este caso, la rata es un murciélago, ¿no? Que también es una especie de rata voladora. Y yo creo que las palabras de Camus son una profecía. Y os dejo con una frase del maestro Louis Pasteur que nos hace siempre tener que hacer pensar, y es que los microbios siempre tienen la última palabra, no lo olvidéis. Y nada más, muchas gracias. Cualquier pregunta que yo pueda resolveros, encantado. Pues, si alguien quiere preguntar, que vaya levantando la mano. ¿Se me oye? Sí, sí, perfectamente. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Sara. Pues adelante, Sara. Hola, ¿se me oye? Sí, perfectamente, Sara. Vale, bueno, muchas gracias, me ha parecido muy interesante. Y bueno, pues tengo unas cuantas preguntas y a ver si las ordeno un poco, son así diferentes. Bueno, primero, el hecho de que va a haber un rebrote se da por hecho prácticamente, ¿no? Yo veo como horizonte el mes de octubre, así por políticas que se están llevando. No sé si es algo científico o si es, no sé, si podría precisar un poco más para que llegue el mes de octubre como horizonte. Luego otra cosa también, a ver, si perdemos el gusto y si perdemos el olfato con este virus, es porque supongo que afecta al sistema nervioso. Y no sé si eso se puede extrapolar a otro tipo de problemas como parálisis faciales o algo así, porque he oído personas que dicen que han tenido esos síntomas y que creen que han tenido corona, entonces no sé si lo podría precisar. Y luego, último, así ya más en términos políticos, en esta batalla que se prevé, que va a ser bastante lamentable probablemente, acerca de cómo obtener vacunas cuando las haya, pues ¿qué papel está jugando España ahora mismo? Si ha habido movimientos o no sé si podría precisar algo más en ese sentido. Vale, mira, la respuesta a todo es que no lo sabemos, ¿no? Entonces yo ahora lo que te voy a decir es lo que yo concluyo de lo que voy leyendo, estudiando y escuchando. El que haya una segunda oleada en invierno es posible, ¿no? Digamos que en otras epidemias de virus respiratorios, de gripe, ha sido bastante clásico el que hubiera una segunda oleada, ¿no? Tanto en la gripe del 18, que hubo 3, es previsible. Sin embargo, y lo estamos viendo ahora en el cono sur, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Argentina, en Chile, está disparado porque allí es invierno. Entonces, el invierno, digamos, favorece la transmisión de virus respiratorios. Pero no lo sabemos, porque también lo que sabemos ahora es las medidas que tenemos que tomar para protegernos, ¿no? Quizás lo que no hemos hecho antes, ahora sí sabemos cómo lo tenemos que hacer y cómo lo podemos hacer. Eso por un lado. La segunda pregunta era lo del olfato. Sí, hay un par de artículos que no están publicados aún, pero que detectan que el virus es capaz de entrar en las neuronas olfatorias, ¿no? A través de un receptor específico de las mismas. Y se piensa que ese es el mecanismo por el cual se pierde el olfato, se altera el gusto. Puede afectar, hay mucho debate sobre si está afectando al sistema nervioso directamente. ¿Por qué? Porque en las unidades de cuidados intensivos a veces se producen también daños cerebrales por falta de oxígeno, se producen trombosis, hemorragias, es decir, no sabemos si hay una afectación directa del virus, ¿no? Los estudios de necropsias que se están haciendo ahora quizás nos den la solución. Y luego, digamos, en esa lucha contra el virus,
lo que yo, no sé si te refieres más al aspecto científico, en España digamos, ha habido una enorme movilización de los investigadores, ¿no? Es decir, muchos investigadores, o sea, nadie sabía nada de este virus menos 2 grupos que trabajaban de toda la vida en corona. Y sin embargo ha habido una movilización muy espectacular. Mi opinión es que gran parte de ese esfuerzo, que es un esfuerzo como de que tenemos que hacer algo, ¿no? Que yo creo que es un impulso que nos ha surgido a todos, no va a dar grandes cosas, ¿no? Incluso algunos proyectos probablemente sean un poco disparatados. Pero ha habido una movilización coordinada de investigadores, tanto en el Carlos III, en el Consejo, en universidades, que están progresando en algunos temas. En el tema de vacunas lo tenemos mal porque las vacunas de los grupos con más capacidad son vacunas de las que he llamado clásicas, que van a tardar tiempo en desarrollarse y las otras van a llegar antes, ¿no? Quizás no sean las mejores, pero van a llegar las primeras. Y en el resto, pues bueno, yo creo que el sistema sanitario se tiene que recuperar para estar preparado para una segunda oleada. Ahora mismo no lo está. Y bueno, y hay un esfuerzo por muchos sectores sociales, ¿no? Yo creo que en ese sentido, digamos que se ha hecho un trabajo bastante bueno. ¿Pregunta de alguien más? Sí, no sé si se me oye bien. Sí. Sí. Estupendo. Pues bueno, mi nombre es Alicia. Muchísimas gracias por la charla. Me ha parecido fantástica, muy clarificadora, así que gracias de verdad. Y tengo 2 preguntas que seguramente no están fundamentadas porque se me ocurren simplemente por informaciones que circulan a nuestro alrededor, seguro que sin apoyo científico, pero que basta que nos lleguen para que ya haga que la duda nos empiece un poco a revolver por dentro. La primera es, he escuchado que esta relación que parece que existe entre la agresión al medio ambiente y el desarrollo del propio virus puede tener que ver en la acumulación que se produce con el paso del tiempo de radiación electromagnética, el famoso G5. Bueno, quería saber si realmente puede existir algo de cierto en esta cuestión. Y luego otra información que he escuchado, insisto, seguramente sin el menor rigor científico, pero la pregunto por quedarme tranquila, es si el uso constante de mascarillas puede producir alguna falta del oxígeno que normalmente necesitamos en nuestra respiración y puede crear algún tipo de efecto secundario. Muchísimas gracias. Vale, Alicia. Pues mira, lo del 5G, yo también, vamos, me lo han preguntado por 20 sitios. Y es que me resulta incomprensible, me resulta más comprensible otras ideas. No hay ningún motivo. De hecho, la respuesta es que no hay que darle muchas vueltas, ¿no? Cuando hablamos del impacto en el medio ambiente, hablamos muchas veces de cómo la destrucción de las selvas, el aumento de las temperaturas, hace que, por ejemplo, los mosquitos se desplacen de sus hábitats habituales a otros nuevos, transportan enfermedades, etc., ¿no? O sea, hay, digamos, una interacción con el medio ambiente, pero del 5G y de los microchips que os vamos a inyectar con las vacunas y todas estas cosas, de verdad, olvidaros, ¿no? Están bien para una novela, pero no para eso. Y luego lo de las mascarillas, a ver, no tienes por qué. Es verdad que algunas mascarillas, sobre todo las FFP2, a veces producen una cierta sensación de que te falta el aire, ¿no? Porque en el fondo tú estás luchando, tu respiración está luchando contra la resistencia de una membrana, pero no hay ningún riesgo porque el sistema, nuestro organismo es lo suficientemente listo como para que si te ahogas o te falta oxígeno, te la puedas quitar. Y desde el punto de vista de cronicidad, tampoco es causa de enfermedades. Pues, Jaime. Hola, ¿qué tal? Gracias por la charla y por todo lo informativa y poética que es, como suelen ser tus charlas. Yo tengo una pregunta, bueno, me vienen muchas. ¿Qué rol os han dejado jugar a los científicos en todo esto? Porque estamos hablando de política, estamos hablando también de ética cuando hablamos de los voluntarios. Yo sé, porque es mi padre, que tú trabajas sobre el VIH y ahora te estás centrando en coronavirus y sé que has estado trabajando ahí, pero ¿hasta qué punto los políticos están
requiriendo de manera abierta, pública, consciente, ciudadana, vuestra participación y hasta qué punto están bueno, anticipando las cosas, yo qué sé, con comisiones parlamentarias, con medidas para repartir a lo mejor pues de cada centro de vacuna en el que se hagan vacunas, nacionalizar la mitad para repartirla según criterios sociales, hasta qué punto se os ha escuchado, hasta qué punto se plantean escucharos ante un panorama que pinta relativamente catastrófico en los próximos meses, por lo que yo entiendo. Y sí, básicamente eso. Vale. A ver, nosotros lo decíamos un poco de broma, ¿no? Hay un chiste que circulaba, que estaba muy bien, y que se ve a unos en un laboratorio, y uno que le dice, que coge el teléfono y le dice al jefe, oye, ¿te acuerdas aquellos que nos negaron la subvención el año pasado? Y dice, sí, claro. Y dice, pues quieren que te pongas, ¿no? Bueno, pues un poco es la sensación que teníamos, ¿no? Que no se nos había hecho caso durante mucho tiempo y que ahora mismo en todas las ruedas de prensa, en todas las comparecencias, siguiendo el criterio de los científicos, o sea, nunca hemos sido más importantes, ¿no? En cierta forma. Y yo creo que en cierta manera hemos tenido un peso, ¿no? Y esto sí hay que ponerlo en valor. Es decir, se ha consultado a gente más o menos buena, más o menos buena, pero se ha consultado a nivel también de los medios, se nos ha dado voz a personas que hacían una buena comunicación de lo que está pasando. Es decir, yo creo que igual que todo el personal sanitario ha sido un personal como muy alabado y muy querido, ¿no? Desde el principio, yo creo que el papel de los investigadores también se ha revalorizado cuando las cosas van mal, ¿no? Ahora que las cosas están, en teoría, yendo menos mal, pues entonces ya no se habla tanto de para hacer la desescalada, abrir las fronteras, traer a 40.000 alemanes. Entonces ahí ya no se habla de los criterios científicos, o sea, ahora ahí ya hemos dejado de ser hemos sido sustituidos por los economistas, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a ver si hemos aprendido. Una de las cosas que hemos aprendido, que deberíamos haber aprendido en España, es que el tejido tecnológico es muy frágil en algunas cosas y que es necesario invertir en ciencia en general y en determinados aspectos en particular. Entonces yo espero que después de que pase la tormenta los políticos también creen comisiones, ¿no? Por ejemplo, hay una comisión de economistas, ¿no? Que en Estados Unidos también se van a crear comisiones para analizar un poco el futuro, o sea, para mirar un poco a medio y largo plazo, por dónde tiene que ir el país. Y yo espero que, digamos, el servicio que la investigación española ha prestado sea reconocido y recordado y que entonces nos vuelvan a llamar ahora ya para planificar el futuro, ¿no? Espero que sea así, pero no. Y bueno, quizá otra pregunta de muchas que me vienen es la de la solidaridad, más a nivel filosófico y sociológico, humano. ¿Hasta qué punto, me pregunto, ¿no? Y es una pregunta abierta, realmente hemos avanzado en esa solidaridad de la que sí que ha habido pruebas, pero no todas, en la que está la lucha entre ayudar a los más vulnerables, sea por clase social, sea por personas de riesgo, personas mayores, sea por países con menos recursos. ¿Hasta qué punto no los políticos, que era la pregunta anterior, sino nosotros, como seres humanos y sociales, estamos preparados para volver a enfrentar el mismo reto con las vacunas y con vivir juntos en el mismo planeta? No lo sé, fíjate, yo creo que cuando estábamos todos en el pico terrible del mes de marzo y abril, ¿no? El mensaje que oías era, nada será igual después de esto. No estoy tan seguro, porque lo que yo ahora veo es que todo el mundo quiere que todo sea igual, ¿no? Es decir, tendemos a olvidar muy fácilmente, ¿no? Y entonces yo creo que de alguna manera no es tanto ya los políticos, yo creo que somos un poco la sociedad, las personas que más intensamente han vivido esta epidemia, ¿no? Los que, digamos, tendemos que dar la voz para que no se olvide. No podemos olvidar lo que
que ha ocurrido y no podemos olvidar lo que va a venir. Ojalá no ocurra, pero que puede llegar a venir. Pero yo creo que esa es una reflexión y un movimiento que, igual que en Madrid en toda España hubo las mareas, ¿no? La marea blanca, la marea de los maestros, pues debería haber una marea de gente que reivindique que queremos, pues eso, que lo que hemos vivido ha sido muy duro y que queremos ser algo diferentes, ¿no? Al menos un poquito más justos, ¿no? de lo que hemos sido. Hay cosas que se están haciendo, yo creo que bien, es decir, la salida de esta crisis económica no tiene nada que ver con la salida absolutamente cruel que se hizo en 2009, ¿no? Pero a pesar de todo, o sea, la gente se va a sufrir mucho, ¿no? Entonces yo creo que una marea COVID, por así decir, tendríamos que empezar a levantar, ¿no? Para que todo lo bueno que hemos aprendido, ¿no? Todo lo duro que hemos aprendido no se olvide, pero esto, bueno, es algo que no sabemos tampoco cómo irá. Sí. Isabel le ha pedido la palabra. Isabel. Debe activar el micrófono, Isabel. ¿Lo tiene activado? Es Deigut, Isabel. Ya, bueno, seguramente ha quedado satisfecho. ¿Vuelve a levantar la palabra? ¿Se puede oír lo que digo? Sí, ahora sí. Sí, gracias. Muchísimas gracias para la ponencia, muy esclarecedora. Y cuando se va leyendo la prensa internacional, llama la atención que haya diferencias muy importantes. Por ejemplo, en la manera de manejar el tema de las mascarillas, que son obligatorias en España y no en Francia, y cómo se puede ser que dos países vecinos tengan opciones tan diferentes. Y tengo otra pregunta sobre el ámbito escolar, donde me parece que hay también una competencia entre las necesidades sanitarias y la economía, porque se ha decretado que en vez de 4 metros cuadrados necesarios para mantener la distanciación social, solo 1 metro lateral, como se dice, basta. Es decir, que van a cundir 4 veces más alumnos en una sala encerrada. Y cómo interpretar la situación de un profesor hablando se puede comparar con el fenómeno de los coros del que usted ha hablado. Y tengo otra pregunta sobre el aire acondicionado. ¿Qué papel va a jugar el aire acondicionado en la difusión del virus? Y la última pregunta es que he leído que la cepa del virus en España sea diferente de la cepa en Francia, por ejemplo, y qué son las consecuencias. Quiere decir que uno puede pillar la enfermedad en Francia y otra vez en España, o cómo hay que entender esta diferencia de cepa. Muchas gracias. Vale, Isabel, intento contestar. Alguna cosa no lo sé muy bien. A ver, el tema de las mascarillas es que ha sido también un tema muy de debate en España. En España no se han recomendado hasta hace muy poco y se han hecho obligatorias, ¿no? desde hace muy poco también. Es decir, digamos que hay un pensamiento muy obvio, y es que un virus respiratorio se transmite por el aire y que las mascarillas son un freno y un obstáculo a la transmisión. Igual que una enfermedad de transmisión sexual
hay un freno a la transmisión si se utiliza preservativo. Entonces son, digamos, conceptos muy obvios que se manejan desde hace muchos años, pero que en un momento dado yo creo que claro, si hay que hacer estudios científicos para demostrarlo, y se han hecho modelizaciones de sitios donde usan mascarillas, donde no se usan. La conclusión, las mascarillas protegen. Las mascarillas protegen al que las lleva y sobre todo protege, si uno está infectado, a los demás. Y es un método barrera esencial para el control epidémico. Y eso hay artículos que están saliendo constantemente. Unos que no valen nada, pero otros que son buenos artículos. Y las mascarillas hay que utilizarlas, sobre todo cuando el virus circulante en la sociedad está a niveles altos. ¿Por qué no se han recomendado a veces? Porque no había. O sea, no nos vamos a engañar. O sea, en España no se recomendaban porque no había mascarillas y las necesitaba el personal sanitario, pero eso no quiere decir que no fueran necesarias, ¿no? Entonces, ese es un punto. El otro es del espacio, no te lo sé contestar tan bien. Es cierto que, por ejemplo, el caso del profesor y la clase, ¿no? El profesor va a llevar mascarilla cuando hable, porque efectivamente es un difusor, ¿no? Las distancias entre... Aquí ha habido en España mucho debate para que la distancia pase desde 2 metros a 1,5 metros, pero de nuevo ha sido la economía la que ha mandado. No sé, yo creo que entre 2 y 1 metro no te sé decir si hay mucha diferencia. Sinceramente es algo que no lo sé, ¿no? Pero que la distancia es importante, sobre todo cuando el virus está circulando en una población, pues es así. Lo del aire acondicionado es una buena pregunta, ¿no? En algún trabajo que se ha hecho, por ejemplo, de infección en un restaurante, la gente estaba en el camino, por así decir, del flujo del aire acondicionado, ¿no? Entonces, bueno, esto probablemente haya que revisarlo, haya que tener aire acondicionado con filtros, que tengan una recirculación rápida del aire dentro de las estancias, ¿no? Hoy leía, por ejemplo, que en un centro que hay en Madrid, el Wikicenter, todo el sistema de ventilación se ha cambiado para que haya un recambio. Es una sala que se hace conciertos, etcétera, se ha cambiado para que haya un recambio rápido y se ha filtrado continuamente, ¿no? Así que vamos a tener también que cambiar ese concepto, ¿no? Y tu última pregunta era... Sobre la cepa. Sí, la cepa. A ver, aquí hay... A ver, este virus es un virus RNA y por tanto es un virus que cambia, que muta, ¿no? Es lógico que haya mutaciones y que haya cambios. Hasta el momento, no se ha demostrado que haya una variante más agresiva. De hecho, es todo un poco raro porque en la misma variante hay una variante que es un grupo que se llama el G, ¿no? El clado G. El de Wuhan es el S y ha habido un cambio que es el G, ¿vale? Ese se dijo que era más agresivo y ahora se dice que el mismo es mucho menos agresivo, que está envejecido. O sea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que el virus se va a ir diversificando a medida que haya ciclos de replicación y es normal que ocurra. Afortunadamente con este virus su capacidad de mutación es mucho menor que la de otros virus RNA, ¿no? Porque tiene digamos, un corrector y va a variar mucho menos, lo cual es bueno para nosotros. Es bueno por lo que dices, porque si has pasado la infección en Francia con la cepa S y vienes a España, que tienes la cepa G o al revés, pues entonces, digamos, en principio tus anticuerpos te van a proteger frente a las dos. Eso es lo que pensamos, pero de nuevo estamos ante una enfermedad desconocida. De momento no hay casos de reinfección documentados seguro, con lo cual pensamos, los datos que tenemos nos dicen que la reinfección no se produce o que si nos infectamos una vez vamos a estar más protegidos, ¿no? Eso es lo que sabemos. Respecto a que el virus sea distinto, hay una cosa, nosotros estudiamos ese tema, ¿no? En el laboratorio y entonces hay una cosa que se llama el efecto fundador, ¿no? Y es que el virus que llega primero y se extiende, digamos como que coge más sillas dentro de la población. Entonces a España llegó un virus fundador, digamos con unas características y en Francia predominaron otros virus fundadores. Hubo muchas entradas, hubo cientos de entradas de virus, de personas infectadas. Pero eso explicaría el que haya esas diferencias. No quiere decir que el virus sea más malote en España o más benigno en Francia, o no lo sabemos. Eso se está estudiando ahora. Hay algunos autores que dicen que una de esas variantes podría ser más fácil de transmitir que otra, pero no está todavía claro. De momento hay variaciones en el virus, pero no se demuestra que uno sea peor que otro. De la palabra a Jaime, que le queda en la recámara algo. Y se prepara Felipe.
Sí, me quedé en la recámara, no quiero enrollarme mucho. No, que es un poco la respuesta a tus dos respuestas a mis dos preguntas, que yo quiero pensar en que efectivamente esa creatividad, esa esperanza, esa solidaridad que se ha desarrollado va a seguir, ¿no? Pero también las palabras y el funcionamiento psicológico y colectivo hacen que, bueno, pues hemos pasado de confinamiento y encerrado a desconfinamiento, y a veces muy brutal en ciertos países. Y claro, si no mantenemos la memoria o la vigilancia, hasta qué punto, pues si olvidamos lo que ha pasado hace un mes, o si nos sentimos totalmente libres de ir a un espacio cerrado, porque es el verano, por ejemplo, no corremos el riesgo justamente de olvidar aquello que ha empezado a cambiar quizá. Sí, pero eso es un proceso que un poco los que deberían ser los líderes sociales, ¿no? Y no hablo solo de los políticos, deberían recordar continuamente, ¿no? Yo sí, sin embargo, sí percibo una cosa, ¿no? No sé si es una mejor, y es que, o sea, si ahora mismo ha habido un brote en un hospital, en 2 hospitales del País Vasco, es decir, que la gente le ha cogido miedo. Es decir, ahora mismo si nos dicen, oye, que hay un brote, pues no sé, en el mercado de tal, la gente va a empezar a tener una actitud de preocupación, o sea, le va a recordar muy rápidamente, ¿no? De alguna manera, aunque ahora realmente es el desahogo. Yo también entiendo a la gente que está en la calle, que está en las terrazas, que se pasea, porque ha sido muy duro estas semanas de encierro, ¿no? En España ha sido algo muy, muy duro. Pero yo creo que la gente recuerda, y en cuanto haya el mínimo signo de que esto puede volver a pasar, espero, ¿no? Yo confío en que la reacción será diferente, ¿no? Será más responsable, será bueno, más de sentirse que todos tenemos que ocuparnos de todos, ¿no? Gracias por ese mensaje de esperanza a través de la noción del recuerdo, que se reactiva. Felipe, adelante. Sí, muchas gracias, Pepe, por la charla. Ha sido muy ilustrativa y sí, el final me ha dejado un poco con, madre mía, la que se avecina, que no hemos pasado todavía, que esto va a durar todavía un tiempo. Y yo la pregunta que quería hacerte era sobre el mundo académico y sobre el hacer ciencia y cómo este virus ha podido también afectar a las dinámicas dentro de la ciencia y del mundo académico. Por ejemplo, ¿no? La cantidad de artículos que se están publicando ahora sobre coronavirus, que hace poco leía que si el ritmo seguía, en diciembre habría 2 millones de publicaciones, o sea, una cosa que imposible a leerse todos esos artículos y una también gestión de toda esa información que llega al absurdo, ¿no? Y también, por ejemplo, hubo no sé si era director o presidente del Consejo Europeo de Investigación que dimitió o presentó su dimisión durante justo el pico, ¿no? Estábamos en España, o sea, hubo una tensión ahí también, ¿no? En el Consejo Europeo de Investigación sobre cómo llevar y gestionar toda la investigación. Entonces era saber qué es lo que opinas sobre el futuro de la ciencia y cómo estamos haciendo la ciencia, como lo hacemos actualmente, si cambiará o hacia dónde irá, qué tipo de financiación, no sé. Sí, a ver, lo del presidente del RC, olvídate, porque eso era otra historia siniestra que no tuvo nada, Okay. no tuvo nada que ver. Se puso un poco de excusa, pero no tuvo nada que ver. A ver, lo que planteas, tampoco sabemos qué va a ocurrir, ¿no? Es decir, lo que está pasando a nivel de publicaciones, yo creo que o sea, está cambiando todo, pero no siempre para bien. Es decir, ahora mismo tampoco tiene, o sea, están las plataformas prepublicación, ¿no? Entonces, claro, en esas plataformas que no han pasado el filtro de los revisores, que no siempre quiere decir que sea bueno o que pase todo lo bueno y no se quede cosas buenas fuera. Pero en esas plataformas de prepublicación hay basura que es que, o sea, es además una pesadilla, porque no te da tiempo a leerlas, ¿no? O sea, no puedes asimilarlo. Entonces, la cantidad de información que se está volcando se está yendo demasiado deprisa, en mi opinión, ¿no? Es decir,
La ciencia tiene sus pasos, tiene sus tiempos. Sabemos que estamos ante una emergencia, pero hay que hacer las cosas bien, porque cuando no se hacen con los pasos de la investigación, nos encontramos con episodios absolutamente dantescos, como los que pasan con la hidroxicloroquina, con lo que pasan con distintas vacunas milagro, con lo que gente que dice cosas absolutamente irreales, ¿no? O sea, entonces yo creo que ese es el lado negativo, ese es el lado oscuro de la ciencia. Todos los países, ¿no? Por lo menos el nuestro, que ha maltratado la ciencia durante tanto tiempo, dice que ahora va a invertir en ciencia. Pero también hay un riesgo, ¿no? Y es que, igual que lo que os he contado, pues bueno, a lo mejor da un poco de miedo, tal, ¿no? Pero esto se va a solucionar. O sea, esto durará un año, durará 2 años, pero se va a solucionar, porque se encontrará una vacuna y se encontrarán buenos fármacos, ¿vale? Entonces, el COVID-19 pasará. Lo que hay que estar es preparado para lo que vendrá. Y la única manera es hacer investigación en general. O sea, hay que investigar en infecciosas, por supuesto. Hay que investigar en virus animales, por supuesto. Sobre todo porque es una investigación que está muy dejada de lado. Pero hay que investigar en todo. O sea, lo que se ve de la investigación es la punta de un iceberg. Y debajo de esa punta del iceberg hay una gran cantidad de conocimiento, ¿no? De lo que llamamos conocimiento fundamental o conocimiento básico. Entonces, no podemos ahora vestir al santo del COVID y desvestir, pues, a toda la gente que trabaja, yo qué sé, en cáncer, ¿no? O sea, no puede ser. Pero tampoco a la gente que trabaja en la regulación genética a nivel más profundo, más básico. Ni podemos, no sé, o sea, hemos de no volvernos locos con esto, ¿no? Es decir, hemos sufrido un ataque al cual no estábamos acostumbrados, hemos reaccionado, yo creo que en algunas cosas bien y en otras de una manera exagerada, igual que hay una tormenta de citoquinas, hay una tormenta de publicaciones absolutamente desparramadas que no tienen nada que decir y nada que hacer. Entonces yo creo que es bueno un periodo de serenidad y espero que de nuevo se consulte a los investigadores, es decir, que ahora no se lance en España un maravilloso plan de investigación en coronavirus, cuando aquí los únicos que hacían coronavirus eran 2 colegas nuestros del Consejo, pobrecicos ahí que estaban, que no les hacía caso a nadie, no les hacíamos caso. Entonces, que realmente se potencie la ciencia y se potencie la carrera científica de los investigadores jóvenes. Eso es lo que importa, eso es lo que dará frutos luego. Pues muchas gracias. Termino yo con una pregunta. Me ha parecido ver que iba a publicar un libro. ¿Es sobre esto? A ver, pues... Nunca debí decirlo decir que sí, pero me propusieron hacer un libro de divulgación, ¿no? A mí me gusta mucho la divulgación científica. Y entonces dije que sí, pero es que dije que sí en el mes de enero. Es decir, lo que se me estaba pidiendo era un libro sobre algo que estaba pasando muy lejos, ¿no? O sea, entonces, claro, yo con un compañero, con Eduardo López Collazo, nos lo planteamos de otra manera. Entonces, claro, lo hemos hecho completamente diferente, porque ahora hemos vivido la experiencia desde dentro, ¿no? Y entonces, bueno, es un libro que recoge muchas cosas, queremos que sea un libro de divulgación, ¿no? De qué es este virus, de cómo es la enfermedad, de cómo se obtienen las vacunas y tal. Pero bueno, también recoge lo que ha sido la experiencia social y humana de estos meses, ¿no? Entonces, sí, va a salir en... ¿Y cuándo saldría y en qué editorial? El 2 de julio sale, el 2 de julio en Anaya, en una editorial grande, ¿no? Entonces veremos pues cómo... nada. Yo me apuntaré porque francamente me he quedado con una estructura mental, creo que ligeramente más preparada para entender lo que viene. Y hay una última palabra, se la vamos a dar y ya cortamos. Antes le tendré que dar las gracias, pero es el 96 36 51. Sí, perdón, he hablado antes. Disculpe, si estoy fuera de tiempo no pasa nada. Lo dejamos a pregunta. No, hágala brevemente. Vale, en el fondo es muy doméstica. Tengo aquí a mis hijos preguntándome, mamá, ¿y este verano qué? La pregunta es, piscina, mar, ¿son seguros o no lo son? Muchas gracias. A ver, son mucho más seguros en sí. Vamos, la piscina en sí es un sitio seguro. Es decir, es más seguro la piscina y la playa que, no sé, que ir a pues no sé, que ir a un sitio donde se cante una orquesta en un sitio muy pequeñito, ¿no? O sea, que son espacios abiertos y ahí lo peligroso no es la playa y el arriesgado no es la piscina, es la cantidad de gente que haya, ¿no? Es decir, que es por eso que vamos a tener que mantener cierta distancia, pero en el mar no va a haber problema, en el agua de las piscinas que están cloradas tampoco va a haber problema. Es más
digamos, los portadores del virus somos nosotros. Bueno, pues ya solo me queda agradecerle muchísimo el tiempo que nos ha dedicado, las explicaciones que nos ha dado, y creo que para los que estamos fuera ha sido absolutamente enriquecedor. De manera que muchísimas gracias y esperamos poder coincidir pronto en persona. Gracias. Gracias a todos por escuchar. Hasta luego. Chao.